Muy buenas tardes, mi nombre es David González, soy director comercial de Bitcoin. Quería agradecer a todos los asistentes a este webinar especialmente preparado para nuestro público en Latinoamérica, en el que nuestra intención es mostrar las novedades en la plataforma Bitcoin, especialmente en la parte relacionada con el ACM, el Automatic Congestion Management, el gestor automático de la congestión, y nuestro nuevo pack de métricas a nivel de usuario que estamos convencidos que van a resultar extremadamente útiles para todos los ISPs y los administradores de redes que confían en nuestra situación, en nuestra solución o están pendientes de tener más información sobre ella. Para presentar todas estas novedades voy a dar paso a José López. José es el CEO y fundador de nuestra compañía, quien se encargará de presentar toda esta nueva funcionalidad. Todos tuyos, José. Gracias, David, y gracias a todos los asistentes por su interés. Y bueno, vamos a contar en lo que hace nuestro producto, enfocándonos en las nuevas funcionalidades, como bien he hecho. Nosotros lo que hacemos es mejorar la calidad y el rendimiento de las redes. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con nuestro producto, la plataforma BQN, que tiene tres funcionalidades principales: la optimización TCP, con la que logramos acelerar la descarga, la subida de contenidos TCP, que son la mayoría. La gestión de ancho de banda, con la que logramos gestionar la congestión y ayudar a reducir la latencia en las redes. Y también, finalmente, la visibilidad de red, con la que permitimos monitorizar la calidad que una red está dando a sus usuarios. Finalmente hablaremos también de las referencias, nuestros clientes, los que han confiado en nosotros, y de cómo se puede desplegar nuestra solución. Entonces, lo primero es hablar el tipo de problemas que nosotros podemos resolver, que son pues, muy complejos a veces, porque las redes pues, hoy en día son muy complejas, pero, por ejemplo, nosotros podemos ayudar a mejorar las pruebas de velocidad como speed test cuando son irregulares o dan resultados bajos. Aunque hoy nos vamos a centrar más en otro tipo de problemas por las nuevas funcionalidades, porque eso es lo que hacíamos con la utilización TCP, que la seguimos haciendo, pero hoy vamos a hablar más de la gestión de ancho de banda, por ejemplo, que lo que hace es darnos pues, soluciones a los problemas de latencia con los juegos online. Los problemas de calidad en streaming de vídeo es algo que nosotros también podemos ayudar a arreglar, y con la optimización TCP. La reducción de la congestión y el ancho de banda, que es una de las funciones básicas de la gestión de ancho de banda. El detectar el uso abusivo de la red por algunos abonados, con la visibilidad de red. Y, en general, el dar medidas de la calidad que experimentan los usuarios de una red. Como decimos, son tres estas funcionalidades: la optimización TCP, la gestión de ancho de banda, la visibilidad de red, y nos vamos a centrar. Vamos a empezar con la gestión de ancho de banda y la visibilidad de red, y luego pasaremos a optimización. Pero antes, veamos, nuestra solución es un software que se instala sobre un servidor estándar de Intel o AMD, y una vez instalado sobre este servidor, este servidor se convierte en un appliance, en un equipo que se debe instalar en cualquier punto de la red donde pase todo el tráfico que queramos optimizar. Pues en algún punto entre lo que sería los routers o gateways que llevan hasta Internet, hasta los switches o routers que nos llevan hasta los usuarios. Nosotros, pues, a la hora de buscar cuál es el punto óptimo, pues estaremos encantados de estudiar cada red donde pues, al final, donde puede ser lo mejor y lo más económico. Y, bueno, empezando con la primera funcionalidad, la gestión de ancho de banda, pues aquí lo que tratamos es de solucionar un problema que puede existir en cualquier red. Cuando se fija un límite de velocidad, o bien hay congestión, es decir, cuando se limita de alguna manera la velocidad, ¿no? Pues ya sea pues porque tengamos planes de usuarios, por ejemplo, que con una velocidad limitada, o bien porque pues los datos tienen que pasar a través de unos enlaces con una capacidad también limitada, pues estas situaciones
pueden causar altas latencias y pérdidas de paquetes. ¿Por qué? Porque si aquí lo representamos en este gráfico, estamos viendo pues, paquetes que vienen desde la izquierda, que podamos pensar que es la Internet, y van hacia la derecha, hacia los usuarios, y hay una limitación, ¿no? Una limitación, y pues como entran los paquetes más rápidamente por la izquierda de lo que pueden salir por la derecha, pues si tenemos una cola, que es lo normal, pues estos paquetes tienen que esperar un rato a que puedan poder pasar. Si no hay cola, pues si se llena la cola, pues los paquetes que llegan se pierden y tenemos pérdidas de paquetes. Pero si la cola es suficientemente grande, pues lo que vamos a tener es simplemente latencia. Y entonces, aquí la clave, esta latencia y estas pérdidas, pues nunca son buenas, claro, pero son especialmente malas para ciertas aplicaciones. Hay aplicaciones como el streaming de vídeo que no sufren demasiado con esto, pero otras, como por ejemplo los juegos online o la voz sobre IP, sí se ven muy afectadas. Entonces, nosotros lo que podemos lograr con la tecnología de Beacon es que cuando haya una situación de este tipo, en la que hay que dar una cierta limitación de ancho de banda, por lo que sea, pues podemos lograr que esto no afecte a las aplicaciones que de verdad sufren con esto, que son las aplicaciones interactivas, como los juegos online o la voz sobre IP. Y en cambio, pues bueno, esto lo que vamos a hacer es, lo representamos aquí imaginando que pues los paquetes verdes estos, pues que son estos paquetes interactivos, que son los que vamos a intentar que no sufran. ¿Y cómo se puede lograr que pues los paquetes de las aplicaciones interactivas no sufran tanto y frente al resto? Pues esto lo logramos con una tecnología que llamamos tecnología multi-queue, multicola, que lo que hace es lo siguiente. Nosotros, en una aplicación, en muchos nodos de red, donde se tienen tecnología de colas o para limitar la velocidad, pues tienen una cola, a veces dos, tres, pocas colas, en las que pues, se almacenan los paquetes esperando a pasar. En este caso, la Internet, digamos, supongamos que está a la derecha, ¿no? Y los usuarios están a la izquierda. Entonces, en un equipo normal, pues tendríamos la situación de arriba, lo que ponemos una cola compartida. Es una cola que comparten pues distintas aplicaciones, ¿no? Puede ser una, puede ser varias, pero al final está compartida. Y nosotros lo que hacemos es que cada conexión, cada flujo, va a tener una cola totalmente independiente, la una de la otra. Y nunca se van a compartir colas. Pero estamos hablando de que esto es a nivel de conexión, o sea, por ejemplo, un solo usuario puede tener muchas conexiones en todo momento. Pues cada una de esas conexiones TCP o conexiones UDP o flujos de IP va a tener su propia conexión, su propia cola. Y nunca van a compartir unos con otros. ¿Y qué vamos a lograr con esto? Pues que los paquetes de aplicaciones interactivas pues no tengan que esperar nunca en una cola donde haya paquetes de aplicaciones pues no interactivas que tienden, como el streaming de vídeo, que tienden a llenar estas colas y a formar, a generar grandes latencias. Entonces, si aquí vamos a representar, tenemos representados de nuevo en verde los paquetes de aplicaciones interactivas y en azul o gris las de otras aplicaciones que, por ejemplo, puede ser, imaginemos, video streaming, que en general lo que hacen es pues enviar muchos datos y generar, pues si allá donde haya cuello de botella, una cola, pues van a generar colas grandes, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo cada vez que llega un paquete de estos verdes interactivo, vamos a esperar a que llegue uno, por ejemplo, ahora acaba de llegar uno, ¿no? Ahí arriba, pues este paquete tiene que esperar a todos los paquetes que estaban antes a que salgan, ¿no? Hasta que él le toca. Y eso es la latencia que ha sufrido, esa espera. Pero ese mismo paquete, cuando llega a través de abajo y nos llega, por ejemplo, pues como es una aplicación diferente, tiene su propia conexión, pues nos llega en su cola independiente, la cola 3 esta. Fijémonos que cuando llegan esos paquetes que están sincronizados arriba y abajo, los verdes que llegan abajo, según llegan, salen. ¿Por qué? Porque en la cola 3 no hay nadie esperando delante, ¿no? Entonces, además es lo que suele pasar. En estas aplicaciones interactivas suelen tener bastante menos tráfico. Lo único que lo que no soportan bien es el tener que esperar. Entonces, nuestra aplicación, gracias a esta tecnología multicola, logra que
cualquier paquete de una aplicación interactiva, pues por el hecho de estar en una cola que no tiene que esperar, porque pues va a salir mucho antes y bueno, pues aquí contamos, pues está ganando cada vez que llega. Aquí tenemos una cierta limitación porque están entrando más rápido desde la derecha que desde la izquierda, pero los paquetes verdes no se están enterando de esta limitación en la implementación de abajo, porque según llegan, salen. En cambio, arriba sí que pues, notan esta limitación. Entonces, esto es una de las formas básicas en las que nuestro equipo logra que ante una situación de limitación de velocidad, ya sea por congestión, porque queremos limitarla, pues esto de cara al usuario final no note pues el inconveniente que suponen las latencias o pérdidas de paquetes. Entonces, además, nosotros tenemos otros mecanismos que van más allá para limitar esto, pues, por ejemplo, pues, siendo un proxy TCP, logramos informar a los servidores que envíen a una velocidad más lenta. Y bueno, tenemos para las colas UDP, implementamos también FQCodel, que es lo mejor que se puede hacer, no tan bueno como un proxy TCP. Pero bueno, tenemos mucha tecnología que logra, al final, el resultado de todo esto es que un usuario que está yendo a través de unas colas en nuestro equipo, va a notar mucho menos, no va a notar a lo mejor, porque es las aplicaciones interactivas con lo que se nota, pues esta congestión o esta limitación de velocidad. Pero además tenemos otra nueva tecnología, que esto ya lo tenemos hace un tiempo, pero esto es algo que hemos incorporado más recientemente, que es la gestión automática de la congestión. ¿En qué consiste esto? Pues esto consiste en que nosotros vamos a representar aquí, nosotros para cada usuario estamos midiendo en todo momento, esta línea azul supone que es la medida que estamos haciendo en todo momento de la velocidad. Pero también abajo representamos, en todo momento estamos midiendo la velocidad, la latencia y las pérdidas de paquetes que está sufriendo cada usuario. Esto lo hacemos constantemente, cada pocas décimas de segundo. Y entonces tenemos unas medidas de las cuales nosotros deducimos que si un usuario está en congestión o no. ¿Y cómo deducimos esto? Perdón, vamos a centrar esto. ¿Cómo deducimos esto? Pues esto lo deducimos cuando nosotros vemos que la velocidad llega a un cierto nivel, ¿no? Y cada vez que llega a ese nivel vemos que las latencias suben o las pérdidas, eso es lo que nosotros consideramos congestión y en el fondo es la definición que uno esperaría, ¿no? Si uno cada vez que llega a su nivel máximo de congestión, las latencias empiezan a subir porque pues, empiezan a llenar las colas, pues eso es la congestión, ¿no? Pues cuando nosotros detectamos esa situación y lo que hacemos en esa situación al detectarla, al momento de detectarla, pues lo que hacemos es hacer que vaya un poquito más lento, pero muy poco más lento. Imaginemos que, por ejemplo, estamos detectando que estos son 15 megabits por segundo, que este usuario cuando llega a 15 entra en congestión. Pues nosotros lo que vamos a hacer es limitar a lo mejor a 14,5 megabits por segundo y cuando uno limita un poquito por debajo de esa velocidad de congestión, la latencia y las pérdidas se van a reducir de forma muy considerable. Además, cuando limitamos, lo hacemos con la tecnología multicolas de la que acabamos de hablar, con lo cual, en ese momento, por ejemplo, vamos a dejar esa limitación, no la van a notar las aplicaciones interactivas. Y, bueno, esto es algo que podemos hacer en paralelo de forma sin ningún tipo de configuración necesaria y puede estar nuestro equipo en todo momento viendo si hay congestión en cada usuario y además esta congestión va a ser algo variable porque a lo mejor, imaginemos, podemos tener un usuario que, por ejemplo, no está en congestión, pero a lo mejor está yendo a través de un canal, un enlace y cuando se unen más usuarios, pues se alcanza la congestión. Bueno, pues eso lo vamos a poder nosotros detectar y en ese momento pues vamos a poder reducir un poco la velocidad de todos para que al final haya una menor congestión. Entonces, esta tecnología, pues lo que nos permite es que teniendo nuestro equipo sin tener que preocuparnos, él va a estar intentando en todo momento, pues cuando haya estas situaciones de congestión, hacer todo lo posible, lo mejor que se puede hacer, que es reducir un poquito la velocidad para que la calidad aumente enormemente.
Entonces, ¿esto en qué se nota? Pues, por ejemplo, tenemos un cliente, Canet, en Argentina, que nos ha dejado compartir sus resultados. Y, por ejemplo, cuando uno tiene pérdidas, aquí está representado pues, el tráfico durante un mes, ¿no? El mes de julio, desde todo el mes de julio hasta el 1 de agosto, ¿no? Y entonces, bueno, estos son las retransmisiones que tenía el tanto por ciento de retransmisiones, en este caso, que podrían equivaler a pérdidas, ¿no? Que podía tener esta red en los distintos momentos del día y, claro, más durante los momentos en los que hay mayor saturación, ¿no? Y mucho menos pues cuando la red no está saturada. Bueno, pues al introducir nuestro equipo, el introducir esta funcionalidad de gestión de la congestión automática, pues vimos que en este caso las retransmisiones de TCP pues bajaron un 50% prácticamente. Entonces, bueno, pues imagínense que esto pues mejora enormemente la calidad de la red. En cualquier caso, además de esta gestión de la congestión automática, nosotros podemos hacer una gestión de colas de QoS pues más tradicional, en paralelo con lo otro, ¿no? Podemos, además, los servidores permiten llegar hasta 150 gigabits en un solo servidor, lo cual pues permite tener redes muy grandes manejadas con un solo equipo. También esto de tal manera que si, por ejemplo, en este momento se está haciendo esta gestión de la congestión en servidores PPPoE, pues nosotros vamos a poder hacerlo seguramente de una forma mucho más eficiente y pues con ciertos servidores PPPoE, pues nuestra solución va a ser, como podemos hacerlo en un solo servidor y con los precios de nuestra solución, pues verán que el precio de la licencia de nuestro servidor, de lo que puede costar nuestro servidor, es bastante más económico que el hacer esto con, pues por ejemplo, los servidores PPPoE de MikroTik o de otras marcas. Entonces, esto es una posible, bueno, es un motivo importante, pues, por ejemplo, para realizar la gestión de planes de usuario, ¿no? Que también nosotros podemos hacer. Aparte de la congestión automática, esto es ya hacer los límites de velocidad en función de los planes de usuario, pero también tenemos la posibilidad de hacer DPI y vamos a poder hacer límites de velocidad por aplicación. Vamos a poder hacer límites de velocidad en función del nivel de congestión de la red, de la hora, del día de la semana, de las direcciones IP de origen, de destino, de las etiquetas VLAN, las interfaces y además vamos a poder hacer pues esto también de forma muy flexible, pues los límites de velocidad por flujo, por conexión, pero también por grupo de flujos, es decir, pues limitar todo el video streaming de un usuario, o bien, pues ya también y al mismo tiempo, pues limitar al máximo pues que tengamos definido para ese suscriptor debido a su plan. Y se pueden hacer configuraciones muy complejas en función de todos estos parámetros. Esto sería incluso una cosa relativamente sencilla comparada con las configuraciones que algunos de nuestros clientes tienen, en donde pues acaban definiendo formas de gestionar el ancho de banda. Pues aquí con mucha configuración, la gestión de la congestión automática sería lo contrario, ¿no? Bueno, se puede hacer en paralelo además, pero allí es sin ninguna configuración. En este caso, pues aquí es con mucha configuración, pues lo que queremos hacer en función de las aplicaciones y el nivel de congestión de la red, lo que sea, ¿no? Además, tenemos muchas interfaces para poder en nuestro equipo pues definir los distintos parámetros para distintos usuarios, ¿no? Podemos a través de radios tener todos los parámetros del usuario, qué plan es el que debe aplicarse, qué límites se le deben aplicar, o también esto nos puede llegar a través de una API REST que tenemos, donde se pueden configurar todas estas cosas, o bien podemos conectarnos directamente con varios sistemas de facturación típicos y obtener esos parámetros directamente. Aparte de, bueno, pues poder hacer esto a través de la interfaz gráfica de usuario que tiene nuestro equipo. Al final, si al final deciden, por ejemplo, hacer los planes de usuario a través de nuestro equipo, lo que podrán ver es que también reducimos la latencia de una forma importante. Pues, por ejemplo, esto es las medidas de latencia que hacemos
pues hemos visto, esto es un cliente, por ejemplo, en el que se reducía un 20% la latencia que vamos midiendo nosotros en todo momento. Luego, otra cosa, si lo que deciden tienen problemas de excesiva congestión en ciertos momentos, pues pueden, por ejemplo, configurar que, por ejemplo, el video streaming tenga una velocidad máxima para, de tal manera que cuando estamos en congestión, pues se reduzca el tráfico de la red, y esta reducción puede llegar, pues aquí tenemos una medida de varios días, y cuando empieza a aplicarse esta reducción de tal manera, además, se hace que no tiene por qué afectar a la calidad. Se puede hacer, bueno, es verdad que a lo mejor cuando hagamos esta reducción no vamos a llegar a los 4K de resolución, pero a cambio, por ejemplo, pues la red va a poder ir mucho mejor, con mucha mejor calidad para todo el resto de usuarios, y bueno, pues se va a reducir a lo mejor pues entre un 10 o un 20%, es lo que hemos observado, que se puede lograr sin comprometer la calidad en absoluto. Entonces, esto es otra forma también de manejar el ancho de banda, ¿no? Pero digamos que nosotros damos mucha flexibilidad desde hacerlo de una forma totalmente automática a una forma totalmente, bueno, configurable y a medida de cada cliente. Luego, pues algunos de nuestros clientes, como por ejemplo un muy buen cliente nuestro, el sistema en Honduras, nos decía cómo, pues, utilizando nuestro sistema, pues ha logrado reducir la latencia de una forma importante al aplicar los planes de usuario con nosotros, y además ha reducido el número de servidores PPPoE de tal manera que ha logrado una mejor calidad a menor coste. Y esto, hasta aquí la gestión de ancho de banda. La visibilidad de red tiene que ver con mostrar en todo momento la situación de la red, ¿no? Entonces, una de las cosas que permitimos que estamos lanzando ahora mismo, que va a salir en la versión 4.8, que está seguramente para la semana que viene, pues nosotros podemos medir una serie de parámetros críticos que definen la calidad de nuestra red y la que están experimentando los usuarios. Por ejemplo, la velocidad máxima que en todo momento estamos entregando. Entonces, vamos a poder ver, por ejemplo, a nuestros clientes cuál es la velocidad máxima a la que están llegando, pues, en las últimas 24 horas, de tal manera que nosotros podamos juzgar si un cliente tiene un plan de 10 megabits, por ejemplo, si estamos llegando a esos 10 o a los 50, lo que sea, ¿no? Entonces, la velocidad máxima, por tanto, es una gran medida de la calidad que le estamos dando, porque ellos, los clientes, lo que van a ver muchas veces es eso, qué calidad, cuando, pues, con sus speed test o con lo que sea, van a buscar ese parámetro fundamental, la velocidad que les logramos dar. Luego también la latencia, claro, el ping, como lo ven los usuarios, ¿no? El ping que les dan los juegos online. Bueno, pues la latencia es otra cosa que nosotros estamos midiendo constantemente para todos los usuarios y tenemos medidas en todo momento, y entonces vamos a monitorizar la latencia de cada usuario. Las retransmisiones, las pérdidas de paquetes que podamos tener, también las vamos a estar midiendo. Luego, el tanto por ciento de tráfico que está en congestión. Nosotros podemos, con estas medidas, tal como decíamos antes, en todo momento juzgar si un usuario está en congestión o no. Entonces, vamos a poder ver qué tanto por ciento del tráfico de un usuario, pues, está en congestión, pues, para poder pues, ver los usuarios a los que, por ejemplo, pues, estamos, por lo que sea, pues, están llegando a un nivel de congestión y quizás ya se podría hacer algo al respecto. Y también el tanto por ciento de tráfico que está yendo a velocidad máxima. Vamos a, por ejemplo, a detectar los usuarios que están siempre utilizando el ancho de banda máximo, pues porque a lo mejor a esos usuarios les puede ofrecer el pasar a un plan, pues, superior, pues porque claramente se ve que podrían utilizarlo, ¿no? Y vamos a poder dar en todos estos parámetros, nosotros cuando vamos a mostrar aquí en este caso es un equipo de pruebas que tenemos en el laboratorio, pero esto con los 10.000, 20.000, los usuarios que tengamos en nuestra red, vamos a ver la distribución de cada una de estas. Vamos a ver, por ejemplo, que la velocidad máxima en este caso está entre, pues, 30 y casi 35 y casi 56. Y vamos a ver la velocidad máxima de las últimas 24 horas a las que están llegando, y nos va a mostrar cuántos, pues, qué tanto que ciertos usuarios, pues, por ejemplo, están por debajo de 34,5, que a lo mejor es el umbral que nosotros marcamos para que no estamos llegando a lo que deberíamos. Y, por ejemplo, la latencia, pues vamos a poder en cada uno de estos parámetros marcar, o nosotros lo vamos a detectar automáticamente, o si ustedes pueden configurar unos límites
con los cuales nosotros pues pensamos que, pues, por ejemplo, en la red, si pensamos que por encima de 30 tenemos que preocuparnos, pues nos va, estos usuarios que estén por encima, por ejemplo, de 30, nos van a salir aquí en rojo. Entonces, vamos a tener la lista de todos nuestros usuarios, los vamos a poder ordenar y vamos a poder ver aquellos que cada uno de estos parámetros, cuántos de ellos están, por ejemplo, en todo momento a máxima velocidad, cuántos de ellos están en congestión, qué nivel de congestión tienen. Pues todo esto lo vamos a poder ver y vamos a poder tener estos umbrales que nos van a avisar de tal manera que nosotros, echando un vistazo a esta pantalla todos los días, veamos cómo está nuestra red para ver si hay muchos usuarios que están por encima de los límites que nosotros nos hemos marcado como peligrosos o que nuestra aplicación define como que son que nos deberían preocupar, y entonces pues ver en qué estado está en todo momento esta red y cómo va evolucionando. Esto sería un poco lo que nosotros ahora queremos aportar, que es la monitorización de la calidad de la red. También vamos a poder ver, pues a veces si queremos simplemente, pues nos va a, por ejemplo, para cada uno de estos parámetros críticos, estos por ahora utilizamos 5, seguramente añadiremos más, iremos añadiendo más parámetros que podemos medir en todo momento. Y, por ejemplo, pues vamos a poner que cuando están bien, pues están en azul, o sea, cuando están el 25% mejor, están en azul, ¿no? En verde el 25% que está por encima ya de la media, el otro 25%, o sea, si tenemos 4, ¿cómo se llaman? Cuartiles, ¿no? Pues vamos a poder ver la distribución de tal manera que, por ejemplo, cada uno, este usuario, por ejemplo, pues aquí la velocidad máxima está en azul, quiere decir que es de los mejores. La latencia en verde también está muy bien, está por encima de la media. En las retransmisiones en rojo, esto está mal. En la velocidad máxima, en azul, bien. Entonces, de un vistazo, pues cuando busquemos ciertos usuarios, pues vamos a poder juzgar si están bien, mal, cómo están en relación unos con otros. Entonces, esta es la nueva funcionalidad que estamos aportando en cuanto a la monitorización. Luego, cuando nosotros en cualquiera de estos usuarios pinchemos en él, pues vamos a poder ver ya el detalle, ¿no? De ese usuario y vamos a poder ver la historia de cada uno de estos parámetros pues hasta 3 meses atrás, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en este usuario que hemos pinchado, pues tiene un plan de 20 megabits, en este caso, y aquí estamos viendo una semana de tráfico y vemos pues el número de flujos que tiene en cada momento, los flujos activos, los flujos que se crean, también pues para ver si, por ejemplo, detrás hay una sola red o muchas a lo mejor, pero también, por ejemplo, aquí la velocidad media. Pues vemos, estos son distintos días, se ve que hay unos días que lo está utilizando la red y otros días lo ha dejado de utilizar, ¿vale? Pero luego también vamos a poder ver en esta misma pantalla, porque tiene muchas gráficas hacia abajo, ¿no? Haciendo scroll, pues vamos a ver debajo de la velocidad media, vamos a ver también la velocidad máxima, que es un poco diferente, claro, porque nosotros lo que vamos a hacer es la velocidad máxima, aquí vamos a estar viendo la velocidad máxima, de tal manera que, por ejemplo, vemos que este usuario no puede quejarse, en el sentido de que vemos que tanto en subida como en bajada llega a los 20 megabits, que es lo que en todo momento pues es lo que ha contratado. Si acaso lo que se puede ver es que este usuario bueno, hace un uso bastante intensivo de la red. Quizás se le pueda ofrecer el pasar a un plan un poco mayor. Luego también vamos a ver la latencia que medimos para este usuario. En ese sentido, pues este usuario lo comparamos con la red que está en azul clarito y el usuario está en azul oscuro y vemos que, pues, que está un poco por debajo. Pues en cuanto a latencia no está mal. Luego, si seguimos viendo hacia abajo, pues vamos a ver las retransmisiones que tiene. Pues tiene un nivel de retransmisiones, pues bueno, es variable. La verdad es que, bueno, debe tener, las retransmisiones ocurren también porque a veces no podemos hacer nada con ellos porque hay Wi-Fi en las casas, en los hogares y, bueno, pues o en las oficinas, y en Wi-Fi se pierden paquetes. Eso es algo que sucede, ¿no? Pero no está especialmente mal. Y luego también aquí vamos a ver el tanto por ciento del tráfico que va a máxima velocidad, la congestión que tiene, nivel de congestión y también cuánto estamos ganando con nuestra gestión de congestión automática. En este caso se está ganando, quizás no tanto como en otros usuarios, porque aquí, como ya estamos haciendo nosotros la gestión de planes en esta operadora, pues con la parte automática se gana un poco menos, porque digamos que ya estamos haciendo nosotros esa gestión de la congestión, ¿no? Y bueno, vamos a tener esto, como digo, hasta 3 meses de historia. Luego también vamos a ver cuáles son los usuarios principales de la red y cuánto consumen, pues para poder ver en todo momento pues cuáles son
pues quién está utilizando la red y de qué manera, a veces el ver si lo utilizan de forma constante o cómo. También vamos a ver las aplicaciones que están pasando por la red y por cada usuario, pues cuánto la cantidad de YouTube, de Netflix, de distintas aplicaciones que pueda estar utilizando. También vamos a poder ver la latencia de los servicios, por ejemplo, pues buscamos Apple, el servicio de Apple, o podría ser YouTube, Netflix, lo que fuera. Entonces vemos, por ejemplo, que llega sobre todo desde 20 a 25 milisegundos. Pues eso nos indica que, pero una parte pequeña de 0 a 5. Esto debe estar llegando desde una caché que esté cerca de la red y esto desde unos servidores un poco más alejados. Y luego esto desde unos servidores todavía más alejados. Pero esta misma distribución, el tanto por ciento de cómo nos llega los tráficos de ese servicio, lo vamos a poder ver en el tiempo. Pues aquí, por ejemplo, estamos representando 3 días de tráfico y entonces vamos viendo como pues por las noches, pues aquí este gris oscuro significa pues que llega desde muy lejos, desde más de 100 milisegundos. Pues se ve que en ciertos momentos el tráfico te llega desde muy lejos, en otros momentos, en cambio, llega desde muy cerca. Bueno, pues aquí esto muchas veces lo que vemos es como las cachés de la red se llenan de noche y utilizan la red y vamos a poder pues, observar cómo sucede esto para distintos equipos y también vamos a poder comparar en ese sentido cómo nos llega, pues, por ejemplo, el Netflix, desde qué distancia nos está llegando. Si qué parte del tráfico nos llega desde muy cerca o desde muy lejos en distintos momentos del día y así poder, por ejemplo, hacer una cierta ingeniería con el peering y con el BGP para intentar que nos llegue desde estas direcciones IP que están más cerca y que nos van a dar mayor calidad. Con nuestro equipo pues se van a poder medir todas esas cosas. También vamos a poder medir, por último, pues si estamos recibiendo o emitiendo, si nuestros usuarios están emitiendo ataques de negación del servicio. Y aquí vamos a ver que pues desde dónde parten ese ataque y a dónde va, o bien al contrario, desde dónde viene y quién lo está sufriendo en nuestra red. Y bueno, pues en definitiva, pues por ejemplo, desde Wi-Fi Canarias, pues Víctor Danuez, por ejemplo, que es un cliente nuestro muy bueno desde hace muchos años, pues nos cuenta cómo con todas estas herramientas que nosotros le damos, pues puede él diagnosticar y analizar los problemas que a veces pues los usuarios cuando tienen reclamaciones pues son muy inespecíficos. Aquí pues tenemos muchas medidas y muchas cosas que nos pueden ayudar. Por último, y esto ya va a ser muy rápido, la optimización TCP es la funcionalidad con la que empezó nuestro equipo, la seguimos teniendo ahí, esto todo está integrado y en todo momento nos va a estar dando mayor velocidad a las aplicaciones, pero esto sobre todo que lo vamos a poder apreciar pues cuando tengamos problemas de velocidad en speed test a veces o por ejemplo en streaming de vídeo. ¿Y por qué? O sea, ¿qué es lo que hace la optimización TCP? Bueno, pues lo que hace es incrementar la velocidad experimental a los usuarios, porque la velocidad que experimentan los usuarios es la velocidad a la que envían los datos, claro, las aplicaciones. Y entonces lo que ocurre es que muchas veces las velocidades de la red, sobre todo cuando estamos en congestión, es mayor de la velocidad que utilizan las aplicaciones. O sea, las aplicaciones en muchos casos envían una velocidad menor, cuando estamos en congestión, de la que la red permite, de tal manera que se queda una parte de la capacidad de la red sin utilizar. Entonces, nosotros lo que logramos es que la velocidad a la que envían las aplicaciones sea más parecida, se acerque y sea de forma más óptima posible a la velocidad que permite la red. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué las aplicaciones? ¿Por qué los servidores de Netflix, los servidores de YouTube, por qué envían una velocidad menor de la que permite la red? Y bueno, la respuesta está en el TCP, el protocolo TCP, bueno, pero esto es igual para todos, o el QUIC, cualquiera de los protocolos de transporte que se llaman, lo que deciden en todo momento en el servidor a qué velocidad es la correcta para enviar. Entonces, claro, es una decisión muy difícil de hacer. Si envían demasiado rápido, se pierden paquetes porque allá donde, si se está enviando más rápido de lo que se puede enviar, pues se pierden paquetes. Y si envían más lento, pues ocurre esto que estamos diciendo. Pero lo que suele ocurrir es que en general TCP está diseñado para que
para ser conservador. Entonces, en cuanto ven, por ejemplo, que hay latencias grandes, pérdidas de paquetes, tiende a pensar a decidir que hay congestión. Entonces, ante la congestión TCP y todos estos protocolos lo que hacen es enviar más lento, y está bien que hagan esto, porque así evitan congestionar la Internet. Pero el problema es que en muchas ocasiones esa decisión la toman de forma incorrecta y acaban en muchos casos enviando más lento de lo que en realidad se podría. Entonces, pues nosotros lo que logramos es, tenemos un protocolo, nuestro TCP es igual que el estándar en todo, excepto que tiene unos algoritmos mejores para detectar cuál es la velocidad óptima a la que enviar. Y entonces, frente al TCP normal, logramos acertar más con esa velocidad. ¿Y cómo lo vemos? Pues, por ejemplo, esto lo podrán ver cuando instalen nuestro equipo. Nosotros en todo momento dejamos un 1%, una cantidad muy pequeña de las conexiones de TCP de forma aleatoria sin optimizar. La dejamos pasar tal cual. Eso sí, las medimos, esas conexiones, y vemos a qué velocidad van, y las comparamos con las otras conexiones que sí que estamos optimizando. Entonces, viendo esto, pues ahora si nos centramos en unas con Netflix, no por nada, sino porque es una aplicación que está en todas las redes, pues viendo la velocidad media de las conexiones de Netflix en distintos tipos de redes, nosotros estamos en muchas redes, pues aquí hay en 6 distintas, de todo tipo, desde redes móviles, de datos, celulares, de cable, de fibra. En todas ellas medimos la velocidad con la optimización de TCP y aquí ven la diferencia. Por ejemplo, si fijamos en este Whisper, por ejemplo, con nosotros estaba yendo de media a 4,9 megabits frente a 2,1 megabits. Entonces, la red es la misma, pero por lo que hemos dicho antes, pues los servidores de Netflix estaban pensando que era una red congestionada y enviaban a 2,1 megabits, cuando en realidad se podía enviar perfectamente a 4,9. Bueno, pues con esto, la misma red con nuestro equipo, para los usuarios finales, es una red más rápida y están disfrutando de una mayor calidad. Entonces, bueno, pues tenemos muchos clientes muy satisfechos desde hace mucho tiempo con la optimización TCP. Por ejemplo, Interworks en Sudáfrica nos dice cómo cuando desde que instalaron lo nuestro, pues dejaron de tener problemas con las medidas de speed test, que es las que reclamaban algunos usuarios, y también con el streaming de vídeo del cual se quejaban. Entonces, nuestro equipo está en muchas redes por todo el mundo, en más de 300 redes por todo el mundo. Estamos ya cercanos a las 400. Nosotros empezamos aquí en España, y en Europa también tenemos muchos clientes, en Italia, en Holanda, en otros sitios. Y luego en el continente americano tenemos quizás donde más clientes, desde Canadá hasta Chile. Por toda América, en África también, Sudáfrica, en Asia tenemos también Vietnam, Filipinas, en Indonesia, en varios sitios, y donde no teníamos hasta hace poco, pero ahora ya tenemos también, es en Australia, con lo cual ya se está utilizando en todos los continentes. El despliegue, ¿cómo se hace? Pues nosotros aquí, si están ustedes interesados, les ofreceremos un piloto gratuito en el que puedan ustedes pues ver lo que hace nuestro equipo, y nuestro es un software. Si ustedes tienen un servidor, nosotros les indicamos qué tipo de servidor haría falta para la cantidad de tráfico que pueden tener en su red, en qué punto de su red es más óptimo instalarlo. Entonces buscamos un servidor que puede ser fácilmente uno que ustedes ya tengan. Les enviamos, esto es un fichero ISO muy sencillo de instalar, es como instalar un sistema operativo Linux. Se instala, nosotros les apoyamos, es gratis el soporte, la puesta en marcha, y pues al final lo ponemos en su red. Nosotros funcionamos como un switch, como un bridge, es decir, todo lo que entra por un enlace sale por otro, ¿no? Y pueden haber varios enlaces en paralelo a través de nosotros. Pueden, por ejemplo, tener enlaces agregados, y también se puede, si uno quiere, tener un enlace de bypass, pues para si en algún momento se tiene que desconectar el equipo de la red, que siga el tráfico funcionando sin problemas. Los equipos que hacen falta, pues bueno, depende de la
gigabits que vayan a pasar a través de nosotros, ¿no? Entonces, pues desde, por ejemplo, para 10 gigabits hace falta un equipo, la verdad, no necesita una gran potencia. Sí es bueno que las interfaces de red, sobre todo si son de fibra de 10 gigas o 10, 25, 40, 100, sean de Intel, porque nosotros utilizamos la librería de TDK de Intel que nos da una grandísima velocidad. Pero nosotros, pues si ven aquí, podemos llegar hasta 150 gigabits en un solo servidor. Estamos hablando de servidores con un precio muy reducido, sobre todo, incluso, bueno, hay clientes que ya lo tienen, o pueden servir también servidores de refurbished de hace tiempo, no hay problema. Nos consultan y nosotros le decimos si lo que tienen pues es válido, e incluso también puede esto ir en entornos virtuales, VMware o KVM. Y como decíamos, nuestro planteamiento es ofrecerles una prueba gratuita con soporte a la puesta en marcha, gratuito también, y analizamos con ustedes el sitio más óptimo para desplegarlo en su red y los resultados de la prueba en la que vemos los aspectos que más interés tengan para ustedes. Entonces, esa prueba, que puede durar 2 semanas, a partir de ahí, pues ven ustedes los resultados y si esto les da valor, el valor que creemos que les va a dar y que pues cientos de otras redes han decidido que se lo da y están utilizando a día de hoy, pues pueden entonces adquirir nuestra licencia, la cual pueden adquirir o bien de forma como suscripción mensual o una licencia vitalicia con un pago único, como ustedes prefieran. Además, la licencia es según el nivel de tráfico que ustedes tienen y en todo momento no tienen que pagar más que la licencia por el tráfico que en ese momento están utilizando. Si va subiendo, pues la pueden ir ampliando según vayan necesitándolo. Y bueno, con esto pues creo que hemos cubierto todos los aspectos importantes de nuestra plataforma, pero bueno, quizás si hubiera alguna pregunta o lo que sea, no sé, David, si tenemos alguna pregunta que podamos contestar. Pues sí, José, la verdad es que ha habido un número muy alto de participantes y se están amontonando las preguntas. Sinceramente no sé si nos dará tiempo a contestar a todas, pero vamos a hacer un esfuerzo y las que no, pues intentaremos contestarlas en privado. Lo primero, están preguntando muchas personas si que se han apuntado un poco tarde, si se va a compartir el webinar. Sí, lo vamos a colgar en el perfil del canal de Bitcoin, ¿okay? Seguramente a lo largo del día de mañana. Luego nos preguntan, José, en relación, entiendo, al ACM, ¿cómo detecta el Bitcoin cuál es el plan máximo? ¿O hay que configurarlo previamente en el equipo? Bueno, existen las dos opciones. Uno puede configurar los planes que cada usuario tiene, ¿no? Y bueno, eso es en realidad casi lo más eficiente en el sentido de que así nuestro equipo no tiene que adivinarlo, digamos. Pero si uno no lo configura, por ejemplo, tenemos muchos clientes que están utilizando, que pueden seguir utilizando, por ejemplo, otro equipo para hacer, para ver esa velocidad, ¿no? Máxima, por ejemplo, en una OLT, que lo puedan estar haciendo en este momento. Y nuestro equipo, pues lo va a detectar automáticamente si tienen activado el ACM, porque él va a ver las velocidades máximas a las que llega este cliente y va a tomar esa velocidad máxima en la que repetidamente ve que es como el límite de ese cliente como la máxima y es, pues basado en eso, pues va a tomar las decisiones de si cuando llega a esa velocidad máxima entra en congestión, pues va a tomar medidas. Si no entra en congestión, no va a tomar medidas, porque si uno está llegando a la velocidad máxima y no hay un aumento de latencia y un aumento de pérdidas, no hay tampoco nada que, bueno, está perfectamente en la red. El tema es cuando se llega a velocidades máximas y aumenta la latencia y las pérdidas, porque ahí es donde empieza en los problemas, sobre todo con los juegos online, con la voz sobre IP, etcétera. Luego nos preguntan, con respecto al control de ancho de banda, ¿qué criterios toma el Bequan al momento de compartir el ancho de banda a los usuarios?
¿Hay una forma de garantizar en todo momento cierta velocidad por cada usuario? El, el, el sistema lo que va a hacer, él siempre, los algoritmos de nuestro sistema, este sistema multicolas, lo que van a hacer es intentar compartir la velocidad disponible en cada momento entre todas las colas de todos los usuarios. Entonces, él lo que va a tender a hacer es va a garantizar que todas las colas vayan a tener un mínimo de calidad y lo que va a ocurrir es que la tendencia normal va a ser a que entre todas estas colas, las interactivas y las de poco tráfico siempre van a tener una prioridad frente a las colas que, tipo el video streaming, que siempre van a tener que esperar un poco más. Pero claro, vamos a pensar, hay que pensar que estas en el fondo son las que mejor resisten, porque pues todos estos video streaming, pues lo que hacen es ajustarse. Pensemos además que cuando estemos haciendo esto, es porque estamos ante una limitación que existe. Es decir, imaginemos, estos a lo mejor están pasando a través de un enlace de 2 gigabits, pues el tráfico para, yo qué sé, 100, 200 usuarios y esos 2 gigabits están limitados. Entonces, nosotros ahí lo que tenemos que hacer es compartir lo mejor posible esos 2 gigabits entre los que en cada momento haya. Y nuestro sistema lo que va a hacer va a ser dividirlo de forma equitativa, porque los mínimos, pues, por ejemplo, si le ponemos ahí en esa situación 2 gigabits y tenemos 100 usuarios, pero la suma es más de 2 gigabits, no se va a poder garantizar, claro. Ahí lo mejor que se puede hacer es una reparte equitativo entre los usuarios, un poco proporcional al máximo de cada uno. Básicamente lo que garantizamos es que el reuso se va a hacer de la forma más proporcional posible sin evitar que unos cuantos usuarios acaparen todo el ancho de banda. Claro, ¿Sí? y unos pocos, por ejemplo, vamos a evitar que unas pocas conexiones de 4K estén perfectamente, mientras muchos usuarios pequeños pues estén sufriendo, pues eso no va a suceder. Claro. Exacto. Luego nos preguntan, ¿se pueden descargar informes de las estadísticas de usuario? ¿De cuánto tiempo? ¿En qué formato? Pues las estadísticas de usuario están disponibles hasta 3 meses de estas métricas que comentábamos antes y, por ejemplo, bueno, uno las puede descargar a través de nuestra interfaz CLI, que es SSH, pero también a través de REST, de la API REST, pues uno puede descargarse estas medidas, pues eso, y hasta 3 meses. Ok. ¿Cómo puedo evidenciar que el producto funciona? ¿Qué pruebas tengo que hacer para ver el antes y el después? Pues, bueno, cada funcionalidad es un poco distinto, ¿no? Pues para ver cuándo aceleramos, pues es probar, utilizar una aplicación, pues con y sin lo nuestro, ¿no? Nosotros les ayudamos a hacer esa prueba bien porque hay que tener cuidado porque los browsers en general reutilizan las conexiones, hay que cerrar el browser, volver a utilizar, pero nosotros les mostramos cómo ver esta mejora de la velocidad. Luego, si lo que queremos es ver la mejora en la congestión, pues por una forma muy fácil es, uno satura la congestión de un plan, es más fácil, por ejemplo, si es un plan, imaginemos, de 5 o 10 megabits, más bien bajo, digo porque es más fácil de saturar, pues ponemos ahí 3 o 4 YouTubes o Netflix o Disney Plus, pues ya con eso se va a saturar esos 10. Y bueno, cuando está saturada, pues hagamos en ese momento algo interactivo, puede ser una voz over IP, descargarnos un site de noticias o simplemente un ping constante que nos va dando la velocidad, la latencia y las pérdidas. Entonces hagamos esto con y sin lo nuestro. Pues ahí uno ve la diferencia en cuanto a la latencia, las pérdidas y la sensación de usuario. Bien, preguntan también, cuando adquirimos el Beacon, ¿viene con una guía de usuario para saber qué hace cada función y cómo se puede configurar cada función? Y bueno, todo eso de hecho está disponible en este momento. Si buscan en nuestra web, en la parte del producto, documentación, tienen toda la documentación de cómo se utiliza y las funcionalidades en detalle. Luego preguntan también, ¿cuentan con algún programa de formación o certificación en su solución? ¿Dónde puedo adquirirlo?
Pues nosotros como, bueno, está esta documentación en la web y, bueno, de formación ahora mismo no tenemos ninguno, pero vamos seguramente con varios, tenemos muchos partners y vamos a poder, pues en breve, establecer unos programas de formación y certificación. Pues yo creo que con esto deberíamos terminar porque si no se nos va a hacer bastante tarde. En cualquier caso, me gustaría agradecer a todas las personas que han participado de esta sesión. Si alguien tiene alguna duda o quiere contactar con nosotros, lo puede hacer a través del correo sales@bequam.com o en nuestra web bequam.com hay un formulario a través del cual se pueden poner en contacto con nosotros. También lo puede hacer a través de cualquiera de nuestros distribuidores oficiales en los países de Latinoamérica donde contamos con partners. Muchísimas gracias, José, por tu tiempo, por esta charla y muchísimas gracias a todas las personas que han participado de la sesión. Sí, muchas gracias, David, y muchas gracias a todos los participantes.